Tratamiento de varices. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas dentro de cuáles son los síntomas, cuáles son las complicaciones de las varices. Y empezamos por la primera pregunta para el doctor Cataño. Doctor Cataño, ¿cuáles son las señales de alerta que la persona está desarrollando varices, ¿no? Y si algunas son internas o no? ¿Qué nos responde esta pregunta? Ante todo, buenas tardes, Armando, y a todos los oyentes y televidentes del programa Médicos en Acción Exitosa. Efectivamente, para hablar un tema tan importante que son de las varices, y bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? Normalmente pues va a tener pesadez la persona en las piernas que tiene varices, pesadez, cansancio, calambres en las noches, adormecimientos, ardor a nivel de pantorrillas, planta de los pies, y bueno, en algunos casos se les hincha las piernas, ¿no? Entonces, de repente en algunos pacientes, sobre todo los que tienen un poco de sobrepeso, no van a notar a veces sus varices, ¿no? Yo diría que en el 90% de los casos el mío paciente logra ver sus varices, pero en ese otro porcentaje que queda, de repente no ven y, bueno, van a tener síntomas de alerta, lo que yo decía, de repente sí están parados ya varias horas o a veces ni siquiera varias horas, media hora, una hora, doctor, ya no soporto estar parado, siento un dolor, una pesadez a nivel de las pantorrillas. O también lo que decía, ¿no? En la noche, doctor, unos calambres me despiertan que ya no puedo dormir a veces en las noches. Entonces, estos son síntomas de que la persona tiene unas varices, ¿no? Estas varices son de varios tipos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, las arañitas, que algunos no consideran, doctor, pero eso no, sí son varices. Las arañitas es un tipo de varices, pero que esta generalmente no da molestia, solamente es antiestético. En algunos casos les puede dar un pequeño ardor, hasta escozor le da a algunas personas. En cambio, las varices medianas, los cordones, estos sí van a dar estos síntomas importantes que mencionaba. Y bueno, y cuando hay hinchazón es porque ya las venas profundas están trabajando mal. Cuando las piernas se le van a hinchar, son las venas profundas los que están trabajando mal. Ahí siempre viene la discusión que me hacía la pregunta del doctor Armando, si las varices son superficiales o profundas. Todas las varices, por definición, son superficiales, ¿ya? Son la dilatación de las venas superficiales de las piernas, ¿no? Esas con el tiempo se han ido dilatando, como un globo que uno lo infla, ¿no? Infla un globo y ya cuando lo desinfla ya no regresa a su tamaño normal, se queda así dilatado. Algo así pasa con las paredes, las venas. Pero hay una condición importante, la parte genética, porque a todos no le pasa lo mismo, ¿no? Muchos vienen, doctor, por ejemplo, una señora me decía el otro día, yo tengo, mira, tremenda varice, pero mi esposo no tiene nada. Bueno, pues ahí no hay ni una parte genética, ojo, es su esposo. De repente su papá de la señora o sus hijos sí van a tener de repente, ¿no? Entonces, ¿y qué se hereda? Una debilidad en la pared de las venas, ojo, una debilidad en la pared de las venas. De tal manera que si a eso le sumamos que trabaja parada o sentada sin moverse, o incluso no solo parado, más como el caso de un vigilante, sino de repente parado y encima hace fuerza, como de repente los que trabajan en construcción o los que trabajan pues de repente en lo que es logística, cargando pesos, así, ¿no? Distribuyendo, ellos van a desarrollar todavía varices más grandes, pues, ¿no? Porque se suman los factores. También si la persona tiene sobrepeso, ese es otro factor más, ¿no? Porque aumenta la presión intraabdominal y de esa manera también aumenta la presión a nivel de las venas de las piernas. Y si tienen ese factor hereditario que decía una debilidad en la pared de sus venas, se le va a dilatar, definitivamente. Entonces, también siempre me preguntan, ¿y por qué me salieron estas varices? Ese es justamente para mencionar que hay varios factores, siendo el principal el genético, pero como mencioné también el sobrepeso, o sea, las personas obesas tienen 7 veces más posibilidad de desarrollar varices. También es un factor hormonal el que influye, por ejemplo, las hormonas femeninas se ha visto que son las que predisponen al desarrollo de las varices, por eso que las mujeres el 70% sufren varices, mientras los varones el 40%. Y también hay la multiparidad, decimos nosotros, más hijos, más varices, porque ahí se elevan las hormonas femeninas. Y ahí también se asume el hecho de que el producto que está creciendo, el nuevo bebito, ese también produce una compresión de la vena, ¿no? Que tenemos ahí profunda la vena cava y hacia abajo refluye y también van a haber desarrollo de varices. Por eso que van a haber personas que vienen con tremendas varices y cuando les pregunto, ¿cuántos hijos tienes? Tienen 4, 5, 6, 7 o la antigua que tenía 8, 9 pacientes, 9 hijos. Entonces, estas personas van a tener mayor cantidad de varices. Otro factor para el desarrollo de varices también es el calor. Entonces, en zonas calurosas va a haber una mayor incidencia de varices también, ¿no? Esto es importante saber, ¿ya?
Y la actividad laboral, como mencioné anteriormente, todos los que trabajan parados mucho tiempo, y seguido me vienen pacientes que son policías, docentes. Hoy día he visto como 4 docentes que han aprovechado que están de, creo que vacaciones esta semana, han pedido permiso y nos han venido pues de... Tengo un señor que viene de Chacas, otra señora que ha venido de acá, de Cuelap, de esa zona, a tratarse sus varices. Entonces, ya vimos que todos estos factores son los que van a influir para el desarrollo de las varices. Hemos dicho los síntomas. Y también, ¿y qué pasa si no me trato las varices? También me preguntan unos pacientes. Van a presentarse las complicaciones. Estas complicaciones son varias, pero 4 son las principales. Uno, esa varices que no se ha tratado, sobre todo la varice grande, que como he dicho, ya, aquí aclaro, las arañitas complicaciones no tienen. Eso es un tema 100% estético. Pero las varices grandes sí pueden dañar la pierna y lo ponen negra, oscura, y sobre esa pierna negra oscura, si los que están viendo el video, hay pacientes con una pierna negra oscura, ahí se va a desarrollar la famosa úlcera. Se forma una pequeña herida porque encima de que esa piel está todo seca, reseca, ¿no? Le va a producir escozor, se rasca, se hace una pequeña heridita y eso se empieza a agrandarse. Generalmente está ubicado a nivel de los tobillos. Esa es la famosa úlcera varicosa, que es muy dolorosa e incapacitante y puede crecer y crecer. He tenido pacientes pues, que vienen con una úlcera que está todo el tobillo, hasta la mitad de la pierna incluso, y algunas son profundas, ¿no? Entonces, generalmente pues no han acudido a un especialista y han dejado que avance esa complicación. Otro, esas varices también pueden sangrarse, sobre todo estas que están superficiales, a veces les produce escozor, se rascan, ¿no? O están duchándose y se toca mucho ahí y se rompe y sangra un montón. Muchos de estos pacientes terminan en la emergencia en un hospital. He tenido también en lo que va de este mes, como 3 o 4 pacientes que han venido por sangrado, que terminaron en la emergencia del hospital, vienen con su punto que le han tenido que poner ahí para que pare su sangrado. Entonces, esa es otra complicación. Otra complicación es, he visto también estos días pacientes que vienen inflamada su pierna, intocable. ¿Qué le ha producido? Una celulitis. Se empieza como una flebitis, que es inflamación de las varices en sí, y esto se extiende alrededor y ya se convierte en una celulitis que requieren antibiótico, reposo para poder tratarlo. Y la complicación más temida, que a diario también veo, la trombosis. ¿Qué es la trombosis? La formación de un coágulo al interior de las varices. Este coágulo sí puede ser un poco peligroso porque esta trombosis puede irse de afuera hacia adentro y también producir una trombosis venosa profunda. Ese coágulo, cuando es profundo, sobre todo, puede soltarse, desprenderse, el corazón, pulmón, y te puede producir hasta la muerte. Entonces, vemos que hay complicaciones serias, ¿no? Por ahí, a veces, muy alegremente, vienen unos pacientes, doctor, yo vengo a tratarme estos cordones por estética, porque puede pasar eso. Alguien puede tener una varice grande y no le da ni una molestia, excepto el tema estético, ¿no? Y sí tener en cuenta que no te ha molestado, pero cualquier momento puede presentarse cualquiera de estas complicaciones que decíamos, ¿no? Sangrar, inflamarse, o te puede producir una trombosis, y como dije, la trombosis es una complicación muy, muy, muy seria. Ahora, ya tenemos la molestia con que viene el paciente. Me preguntan también seguido, doctor, ¿y me va a hacer un examen, un Doppler para confirmar mi diagnóstico? Mira, tu diagnóstico está hecho. En el 90% de los casos el diagnóstico, pues, yo apenas veo una pierna, ya en 30 segundos ya definí qué es lo que tiene y más o menos cuáles son las venas que están fallando. Para eso ya como especialista debemos saber, ¿era safena mayor, safena menor, es una colateral? Ya uno con la experiencia inmediatamente lo determina. De repente en algunos casos el paciente viene con la pierna muy hinchada, sospecha de trombosis, ahí hay que pedirle el examen ecodoppler. O de repente también es un gordito, qué sé yo, o la pierna ya está tan negra, sin necesidad que tenga trombosis, no podemos identificar bien dónde están las varices. Yo utilizo ahí, los que están viendo el video, ese es un Doppler vascular pequeño que también nos ayuda un montón. A mí en la práctica diaria me ayuda, pero un montón, ¿no? Porque determinamos dónde están las varices y si tiene reflujo. Eso es importante, si tiene reflujo esa vena. Porque ese reflujo, ¿qué es el reflujo? La sangre que se está regresando, porque normalmente cuando uno camina la sangre debe subir de la punta de los dedos hacia el corazón. Reflujo es que de ahí se ha dilatado tanto la vena que la válvula ya se hace incompetente, entonces la sangre se regresa y ese aparatito nos permite determinar si hay o no reflujo. Y si eso no es suficiente, yo les pido un ecodoppler, ¿no? Que es el único examen, ojo, el ecodoppler es el único examen aprobado por todos pues, los consensos internacionales. Por ahí también seguido me viene, doctor, me traen un resultado, me dice, ¿esto qué es? Es un escáner. ¿Escáner, Leo? El escáner no es un examen para hacer diagnóstico, ojo, no se dejen sorprender. Lamentablemente, pues estamos en nuestro país un poco chicha, digamos, por así decir. Lamentablemente, no lo digo con mucha alegría, no, lamentablemente, donde los colegas, pues, eso es lamentable,
tratan de sorprender a los pacientes, les engañan, le ponen una lucecita, un escáner. El escáner no sirve para diagnóstico, ojo. El escáner fue inventado para ubicar una vena y donde se va a poner un inyectable, incluso se inventó para los niños. Las enfermeras que trabajaban ahí con estos niños, a veces y gorditos, no tenían dificultad de colocar una vía en esa zona. Para eso se inventó el escáner, no es para diagnóstico. El escáner no te puede decir dónde está refluyendo la sangre, por ejemplo, como se hace el ecodoppler. Menos va a llegar a las venas profundas. Entonces no se dejan sorprender por ahí. Algunos se promociona que diagnóstico preciso con el escáner, les están mintiendo, por favor, no se dejen engañar. El ecodoppler sí es el examen. En mi centro también se hace ecodoppler. Un especialista cardiovascular va a hacer los exámenes Doppler. Esa es otra cosa importante. El que hace el Doppler no debe ser el mismo que trata, no se puede ser juez y parte. Eso es lo que yo hago en mi centro. Yo no hago el Doppler, lo hace otro colega cardiovascular que trabaja conmigo, él hace, y ya en base a ese resultado evaluamos al paciente y se planea el tratamiento. Entonces, estos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y en cuanto a tratamiento, bueno, nosotros hacemos la escleroterapia. El paciente se puede operar, pero también hay la escleroterapia que, en mi opinión, es un tratamiento, digamos, efectivo, moderno, que nos permite eliminar todos los tipos de varices. Desde arañitas, varices medianas, cordones, úlcera varicosa, todo tipo de varices, ¿no? También decirles que este tratamiento es fácil de realizar en manos expertas y esto nos ha permitido realizar las campañas a nivel nacional. Ahí tenemos nuestros especialistas, el doctor David Vidal, cardiovascular, el doctor John Castañeda, cardiovascular, ¿no? Y el doctor Eduardo Cortés, el flebolo. Con estos doctores hacemos las campañas a nivel nacional, que acá el doctor Macé nos ayuda a promocionar cada día, ¿no? Y con la garantía del Centro de Varices Doctor Cataño. También me preguntan, ¿alguna crema elimina la variz? Ninguna. ¿No creen que yo siempre recomiendo? Va a aliviar la molestia, dolor, pesadez, cansancio, calambre, adormecimiento, lo va a aliviar, pero no elimina, ojo, no elimina. Bueno, y a mí me pueden encontrar acá, en mi sede principal, en General Garzón 695, en Jesús María, y estoy todos los días atendiendo personalmente a aquellas personas, bueno, tanto de Lima como del interior del país, donde de repente no estamos en sus ciudades, pueden venir a hacerse su tratamiento. A diario tengo pacientes de provincias, incluso tengo pacientes que viven en el exterior. Estos días he visto peruanos que viven en Estados Unidos, en España, se hacen su tratamiento y se van porque es un tratamiento totalmente ambulatorio. Y bueno, el número es el 330-4390. El número es el 330-4390 y nos puede encontrar en las redes sociales como Varices y Doctor Cataño. Bueno, y a ti, Armando, agradecerte por la oportunidad de llegar a tus seguidores, ¿no? Bien, le agradecemos al doctor Eber Cataño. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.